Empecemos. Casi siempre trato de empezar 4 y 10. 4 y 10 no, 10 minutitos como para darles tiempo de que lleguen. Bueno, antes que nada, sí están en econometría. Están en econometría 2 del doctorado. ¿Okay? Entonces yo asumo que ustedes ya tienen buenas bases en econometría. Lo que hago es construir sobre esas bases. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Entonces yo asumo que ustedes ya vieron regresión simple, regresión múltiple, variables instrumentales, logit y probit, incluso tengo acá unos métodos que utilizan métodos no paramétricos. También estoy asumiendo que algo de no paramétricos vieron en algún punto. ¿Ok? Estoy suponiendo eso. Porque tengo econometría 2 de doctorado, no 1, sino 2. Entonces yo estoy suponiendo que se tomaron la 1, en donde yo cubro todos esos temas. Esos son los temas que usualmente la gente ve en un pregrado de economía. ¿Okay? Entonces yo asumo que eso lo tienen bien fresco, bien claro. Ahí está mi mail, ahí está mi nombre. Me pueden inscribir si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Hay un monitor. Carlos ya ha sido monitor ya 2 semestres, creo, de esta clase. Básicamente el monitor lo que hace es recibirles consultas. Les pueden escribir cuando quieran, si tienen alguna duda de la teoría, de Stata, de un taller, del examen, o sea, y él sabe bien la dinámica. Él le fue muy bien en esta clase y él también es estudiante de doctorado, entonces pueden consultar por él también la dinámica del programa, que es básicamente lo que hay que darle prioridad acá en esta clase. En términos de qué clases son, lo que ya deberían saber, los lunes y miércoles, de 4 a 6. Los lunes tenemos acá, y los miércoles en el 2, que es el otro edificio de allá arriba, el de ingeniería, y típicamente vamos a hacerlo presencial. Vamos a estar acá, yo voy a grabar las clases, de hecho en este momento se está grabando la clase. Sin embargo, cuando sea indispensable vamos a utilizar Teams. Si yo me enfermo, si estoy de viaje o algo, pero no voy a abrir ninguna sala de Teams porque ustedes estén enfermos. ¿Okay? Yo abrí la sala solamente cuando yo esté enfermo. A ustedes les toca venir. ¿Okay? Pero eso para que lo tengan claro cuál va a ser la dinámica más o menos. O sea, como que la cosa remota es una excepción, no la regla. Entonces, como para que no me digan, profe, por favor, estoy acá de viaje, estoy enfermo, abra la sala. No va a pasar. ¿Okay? Porque se supone que la clase es presencial. Además, las clases se van a grabar. ¿Okay? Obviamente, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que acá van a haber métodos avanzados directamente. No vamos a ver bases. Las bases supongo que ya las tienen. ¿Okay? Si no, les toca repaso urgente. Entonces vamos a ver directamente cosas, por ejemplo, ya de serie, de panel, de evaluación de impacto, métodos ya avanzados, paneles dinámicos. Vamos a hacerlo como, básicamente vamos a dar esas 2 clases que estábamos hablando. Las voy a grabar a todas, lo van a tener disponible en YouTube. Ya les voy a mostrar el canal. La evaluación la divido en 4 partes, en vez de 3. Los talleres son intensos, o sea, son individuales, no se hacen en grupo. Son de ejercicios avanzados, tanto teóricos como ejercicios prácticos, con Stata. Lo hago con Stata, estoy tratando de ver si no es a cambio el software, pero no estoy seguro. Me parece que en Stata está más que bien para esta clase. Stata es un software muy completo para hacer econometría especialmente. Y eso va a ser el taller. Los exámenes, típicamente lo que yo asigno, lo único que voy a cambiar este semestre, por diferentes razones, es que va a ser un peer review, pero el peer review va a ser ustedes poniéndome el paper. Entonces cada persona va a tener un paper diferente y va a exponer, a ver si entienden los papers, porque esa es la idea de esto, que sean capaces ustedes de leer papers con técnicas econométricas y sepan entender cómo se usan estas técnicas econométricas. O sea, entonces es un review, sí, es un peer review, pero apuntado específicamente a lo econométrico. No es así en general, digamos. Pueden hacer otras críticas, pero la idea es que ustedes me expliquen que la econometría la están entendiendo. Esa es la idea de eso. Obviamente, como les decía, los talleres van a ser individuales. Pueden ayudarse, obviamente, pero los exámenes los tienen que entregar. Cada uno tiene que entregar un trabajo original. Está la nota. Yo corrijo típicamente todo de 0 a 100. Me parece lo más fácil. Eso de 0 a 5 me parece un enredo. Pero transformo después esos 60 puntos a 3.0. Listo, digamos. Entonces eso es lo que tienen que alcanzar. Si quieren repasar, o sea, voy a subir todos los
video de esta clase a YouTube. Me parece una plataforma bastante amigable. Hace rato que tengo este canal. Acá están todos los playlists, los videos. Yo voy a subir los enlaces de todas formas a Teams para que los tengan a mano de esta clase. Pero si tienen ganas de repasar, también lo pueden hacer viendo cómo se llama el canal, los videos que están ya subidos en el canal. Entonces pueden entrar acá y leer. ¿Qué libro vamos a usar? Varios libros, como buen curso de doctorado. No se usa, o sea, algunas cosas básicas, otras cosas más avanzadas. El primer corte es básicamente este libro, entero prácticamente. Ahora él ha sacado una nueva versión que cubre unos temas que son de panel. Voy a ver si los agrego más adelante. Este es el libro avanzado de Wooldridge. Entonces yo mezclo un poco de algunos elementos del Wooldridge avanzado y el Wooldridge básico. He sacado cosas de Hansen, que también es muy bonito el libro. No es muy difícil de conseguir. Esto lo saco para algunos temas de evaluación de impacto del Bernal y Peña. Me parece que algunos temas los cubre bien, otros no tanto. Este es específicamente para el tema de control sintético, que lo vamos a ver. Este también, para unos temas también de control sintético, también los vamos a cubrir. Y este es unos métodos nuevos que cubre Wooldridge de diferencias en diferencias avanzados. Voy a tratar de hacer un recompilado de estas nuevas literaturas de diferencia en diferencia, que sigue creciendo todos los días. Entonces toca aprendérselo bien para saber de qué va. Lo otro lo uso cada tanto, no estoy tan seguro. Estos otros libros por eso son como suplementarios si tienen ganas de leerlos. Este me parece muy denso, le doy una chance porque era muy denso. Este lo cubro prácticamente en su totalidad, digamos, siempre que pueda, digamos, pero trato de no cubrirlo realmente porque acá la idea es de doctorado. Esto lo cubro principalmente en el pregrado. Y esto es básicamente para la persona que sea un poquito curiosa. En términos del plan de trabajo, el plan de trabajo es más o menos este. El primer corte, todo el primer corte, hasta el primer parcial, va a ser puras series, puras series. Tiene su razón de ser, me parece que todo economista tiene que saber series. Ha entrado un poco en desuso, me parece un error grave. Que no sepan que alguien se gradúe y no tenga idea de series, me parece grave. Hay que saber, digamos, y por qué series se está mezclando últimamente con otros métodos. Entonces, pero las bases hay que tenerlas claras. La segunda parte sí es panel. La segunda parte sí es panel, puro panel. ¿Okay? Puro panel, panel dinámico, algunas cosas de respuesta binaria y modelos multinomiales. Que modelos multinomiales los trato de cubrir solamente acá, pues son bien pesados. Y normalmente cuando la gente aprende los multinomiales deja de usarlos porque dice, no, esto es demasiado difícil. Normalmente pasa eso. Y la último corte, el plan es cubrir todo lo que es evaluación de impacto. De hecho, creo que acá estoy cubriendo demasiado de frontera. Voy a tratar de agregar más cosas, más de la frontera. Pero es típicamente regresión discontinua, control sintético, diferencia en diferencias clásico y diferencia en diferencias de frontera. Voy a ver si agrego alguna otra cosa. Estoy pensando si hay alguna cosa de Big Data o Machine Learning o alguna cosa un poquito más interesante, moderna. O sea, me gusta que ya en la última parte estemos cubriendo cosas muy de frontera, muy de lo que se está tocando actualmente en la profesión. Dicho todo esto, ¿dónde van a encontrar el material de la clase? Ya los agregué a todos ustedes 4 a Teams. Ya deberían tener acceso a la plataforma. El curso se llama Econometría 2 Doctorado. No uso Brightspace, me parece feo. Me parece una plataforma bien fea. Les he puesto los talleres ya acá, los 3 primeros talleres, o sea, los talleres que corresponden al primer corte. Pueden entrar, revisarlos. Acá voy a subir los exámenes. Acá tienen las bases de datos que vamos a ir usando a lo largo de la clase. Acá van a estar subidos los exámenes de primer parcial, segundo parcial, final, y obviamente acá los talleres. Voy a subir las presentaciones, todavía no las he subido todas porque las estoy revisando. A mí me gusta típicamente volver a revisar las presentaciones, a ver que si alguna tiene algún problema o le quiero agregar alguna cosita. Entonces quizás lo encuentren vacío en este momento, pero sí lo voy a llenar. O sea, cualquier cosa, si hay alguna presentación más adelante que no esté subida, me avisan, digamos. Pero yo normalmente, ahora creo que está vacío, solamente porque estoy revisando, porque hay veces que uno se da cuenta de que uno dice, esto está medio mal, o esto podría no cubrirlo, o podría agregar tal cosa. Entonces hago un update antes de subir las presentaciones ahí. Entonces por eso no esa lo encontré en vacío. Y obviamente acá les voy a agregar papers. Cuando hablamos de papers, como les digo, los exámenes van a ser con papers. Y a veces cuando yo crea que vale la pena, voy a agregar papers
ahí que discutamos en las clases. Trato de que la clase no se vuelva puro paper, porque es muy intenso y normalmente uno termina dedicando mucho tiempo a un solo paper y hay mucho método que cubrir. Entonces trato de que la clase no sea puro paper, sino que trato de diferentes libros de texto, ir sacando cosas que me parezcan que están buenas, y cuando encuentro algún paper que cubre de forma interesante uno de los métodos, ahí sí seguramente lo cubramos. Ahí si hay algo que me estoy olvidando, creo que no. Bueno, ya también les voy a armar acá un Excel en donde voy a ir poniendo los enlaces de cada clase. Entonces no es que van a tener que andar ahí como viendo en dónde están los enlaces. Les voy a subir un Excel, para que no lo armo todavía porque todavía no me había empezado. Un Excelcito, digamos, simplemente que están todas las fechas, igual que en esta tablita que está aquí. Solamente que lo que van a encontrar es un Excel donde diga fecha y va a estar el enlace. Entonces es el enlace que corresponde a esa clase. Y acá van a encontrar obviamente taller, y esta es la fecha de entrega de cada taller. Entonces obviamente esta semana no, pero la otra sí ya tienen taller. Entonces ya pueden ir revisando lo que está ahí. En el caso de ustedes, con los de pregrado a veces soy un poquito más flexible, pero en el caso de ustedes que son de doctorado, no. Ustedes tienen que entregarlo tal día, a tal hora y punto. Ustedes no entregan tal día, a tal hora, tienen 0 en el taller. Punto. Entonces ya están grandes. ¿Okay? Ahora sí, preguntas, dudas, consultas que tengan. Sí. ¿Las presentaciones son parte de la nota de los talleres o de los exámenes? Exámenes. Los exámenes. No, los talleres ustedes me los entregan, me mandan la resolución del taller que yo les estoy. Ya el examen sí lo tienen que venir a presentar en las fechas que están dispuestas acá. Voy a ver, dado que son 4, si logramos cubrir las 4 presentaciones en una clase. Yo creo que sí, pero podría ser que sean 3, por ejemplo, y quede alguien por fuera. Bueno, esa persona queda por fuera, bueno, queda para la siguiente clase. Tampoco es el fin del mundo. Sí. Claro. Exacto. Exacto. Sí, no, y cada uno va a tener un paper diferente. Entonces, y la idea es que no solamente yo le haga preguntas, sino que los otros compañeros pueden hacer preguntas. A ver si efectivamente entendieron el paper. Esa es la idea. Y la calificación va en vista de eso, de que ya estén haciendo un buen peer review. Obviamente yo les voy a pasar una guía sobre qué cosas tiene que cubrir un peer review. O sea, no es lo que a uno se le ocurre. Hay unos ítems que uno sí o sí tiene que cubrir dentro de un peer review. Con la única diferencia es que ustedes van a estar haciendo más hincapié en la econometría. Esa es la única gran diferencia respecto a un peer review tradicional. Porque voy a buscar que utilicemos, por ejemplo, para el primer corte, métodos de serie. Para el segundo corte, método de panel. Para el tercer corte, cosas de evaluación de impacto. Dado cómo está estructurada la clase. Pero obviamente yo les voy a dar tiempo para que lean los papers, organicen las cosas y demás. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿De alguien más? ¿Todo en orden? Bueno, listo. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces vamos a empezar con series. Vamos a empezar con series. Listo. Listo. Vamos a empezar con series. Por eso les digo que primero hay que tener muy claro las bases, digamos, de econometría. Lo que cualquier curso de econometría parte es de algo como esto. A ver si lo puedo bajar un poquito más. No, creo que no. Sí, ahí. Bueno, ahí está. Esta es la nube de puntos clásica, o bueno, incluso ni siquiera clásica. Yo lo estoy estructurando así, esa nube de puntos, por una razón. Ya van a ver por qué. Pero típicamente en cualquier curso de econometría básico, la gente dice, yo quiero ver cómo X afecta a Y. Eso es lo de toda la vida. Eso no tiene ningún misterio. Lo que sucede es que donde se les empieza a poner estructura es empezar a pensar, bueno, ¿cómo yo modelo esa relación entre X y Y? Entonces, típicamente lo que ustedes les dicen, acá está YX en un gráfico 3D, y lo que ustedes les dicen, digan, no, lo que estamos tratando de modelar es la función de densidad de Y dado X. Esa es la cosa clásica. Entonces lo que se les decía es,
Vamos a modelar, vamos a suponer que la relación es de tipo lineal y que lo que vamos a querer estimar son los parámetros beta 0 y beta 1. Eso es toda la vida. Esto es mínimos cuadrados ordinarios simple. ¿Okay? Y típicamente uno hace ciertos supuestos sobre, especialmente el famoso término de error, para conectar entonces las dos variables y lo que uno supone que hay una función de decida bien comportada, que uno al principio supone que es súper bien comportada y lo que uno va después es relajando un poquito cada una de esas cosas para tratar de ver cómo hacer la estimación bajo cosas más reales. Pero esto es lo que típicamente ustedes siempre vieron, o deberían haber visto en cualquier curso de econometría. Por eso les digo que en este curso yo asumo que ya saben econometría. Que saben buena econometría de pregrado. Esto es lo que en cualquier curso de pregrado se ve. Pero siempre suponen que hay una muestra aleatoria, que es también el punto inicial, y que en función de esa muestra aleatoria ustedes pueden modelar esta relación. Econometría de series de tiempo es muy utilizada en macroeconomía y finanzas. Y creo que es la razón por la cual ha caído un poquito en desuso, porque muchos de los economistas se han alejado un poco de estas dos áreas, porque se ha vuelto demasiado pesado, especialmente, y la econometría también de ellos se ha vuelto pesada. ¿Okay? Pero a la gente que le gusta estas dos áreas, sí o sí hay que aprendérselo. Sí o sí. Al que le gusta macro o al que le gusta finanzas, le toca aprender esto porque es fundamental para entender la relación entre las diferentes series. ¿En qué se diferencia fundamentalmente series de tiempo de cortes? Y ahora dónde está el problema, porque tiene tantas diferencias que la gente se termina inclinando o por series o por cortes. ¿Okay? Porque tiene diferencias importantes. Primero que hay un orden temporal de los datos. Eso suena un poco pero es importante, porque básicamente toda la econometría de serie de tiempo está construida en función de eso, de que hay un orden de los datos. Básicamente se van a dar cuenta que todos los modelos que vamos a estar hablando explotan esto, de que hay un orden. ¿Okay? Implica que el pasado afecta al futuro, pero no al revés. Y de hecho, esa intuición también se utiliza en muchos métodos econométricos. Entonces, la idea es tratar de ver cómo el pasado puede predecir el futuro, pero no se busca que el futuro predizca el pasado, porque no tendría mucho sentido. Entonces, ya eso de por sí pone mucha estructura a la forma de modelar la econometría en series de tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos recién, este es otro grafiquito muy parecido al que yo tenía, en donde ustedes ponen X y Y pueden hacer la nube de puntos. No tiene gran misterio esto, digamos. Esto es corte transversal. En cambio, y ustedes pueden poner, o sea, esto es el individuo A, esto es el individuo B, este es el individuo C, este es el individuo E, o sea, da igual, digamos. En cambio, en una serie de tiempo, típicamente, uno ordenaría esto de esta forma. Uno pondría el tiempo en este eje horizontal y uno va digitando los valores de Y. Entonces no es que puedo poner a las cosas donde a mí se me ocurren, digamos, o sea, tiene un orden natural. ¿Okay? Entonces la relación de del tiempo con Y es importantísima. No es como entre X y Y, hay que pensarlo completamente diferente. Entonces, ¿cómo se piensa, por ejemplo, la aleatoriedad? La aleatoriedad en serie de tiempo se piensa completamente diferente. Porque en cortos transversales pensamos que los datos que tenemos, especialmente en un momento del tiempo, no a través del tiempo, porque ahí entramos en panel, es una muestra aleatoria de la población. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aproximadamente, esa es la intuición de una muestra aleatoria, cada individuo más o menos tiene la misma probabilidad de estar en la muestra que el otro. Eso es lo que todo organismo estadístico trata de hacer cuando va a hacer una encuesta de hogares, por ejemplo. Trata que más o menos la probabilidad que el hogar A salga en la muestra sea aproximadamente igual que el hogar B, para que más o menos haya aleatoriedad, si no, no hay aleatoriedad. Entonces la idea es que los datos que estamos obteniendo son obtenidos de una forma aleatoria. Y en función de esa intuición y de ese supuesto, se arma toda la econometría de cortes transversales. En serie de tiempo, más o menos eso se explota, pero de una forma muy diferente. O sea, también se piensa que lo que uno está viendo es una muestra aleatoria. Sí, pero con cuidado. O sea, básicamente lo que primero que se asume es que no podemos saber una variable del futuro. De hecho, hay todo en econometría, que no voy a cubrir en esta clase porque sería muy pesado, que trata de que eso sería ya un curso de forecasting. O
sea, de predicciones. Entonces, son toda una artillería que trata de predecir, o sea, trata de con el pasado predecir el futuro. Entonces, eso es lo que toda la gente de, por ejemplo, un Ministerio de Hacienda, un banco central, un banco, tratan de hacer. Tratan de proyectar hacia futuro qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el PIB, qué va a pasar con el desempleo, qué va a pasar con el precio de las acciones. Entonces, por ejemplo, en finanzas se usa mucho eso, o sea, qué va a pasar con el precio de esta acción. ¿Okay? Entonces, hay toda una artillería detrás de eso. Entonces, en ese sentido, sí hay algo de aleatoriedad. Pero la clave es que se piensa es que en la serie de tiempo lo que estamos viendo es resultado que se dice de un proceso estocástico. Ya, esa palabra, proceso estocástico, se usa mucho en series. Es raro que se use en cortes. Es muy raro que se use en cortes. O sea, la idea es que lo que estamos viendo, esa serie que estamos viendo, es un posible resultado de ese proceso estocástico. Y la idea, digamos, de toda la, bueno, no de toda, pero un buen grueso de la econometría de serie de tiempo es tratar de dilucidar cuál es ese proceso estocástico. Porque si uno es capaz de dilucidar ese proceso estocástico, puede tratar de ver cuál es, predecir la serie o ver cuál es el efecto de una variable en otra. Entonces la idea es que no podemos volver en el tiempo y ver otro posible resultado. Ojalá sería el caso, pero físicamente es imposible. Entonces la idea es tratar de ver si podemos con la econometría tratar de acercarnos a esto, ¿ok? La idea es tratar de ver si podemos modelar el proceso estocástico de forma a ver que si las condiciones históricas hubieran sido diferentes, hubiésemos visto otra realización de la variable aleatoria. ¿Cuál es la idea? Vamos a verlo rápidamente. Y justo se me corta ahí abajo. Tengo que ver cómo bajarlo más todavía al coso. Pero ¿cuál es la idea de series de tiempo? A ver si... ¿No? Me parece. Voy a tener que volver a abrir. No sé por qué a veces se encapricha y deja de andar. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea de la aleatoriedad? ¿Cómo se ve la aleatoriedad en serie de tiempo? Lo que se piensa siempre es que tenemos la serie acá, la serie acá, y acá está el tiempo. Y la idea es que nosotros estamos viendo solamente una de esas posibilidades. Entonces uno tiene todo el tiempo acá. Y estamos viendo... Voy a tratar de hacer que sea lo más limpio posible. Listo. Esta es una serie de tiempo. Porque sumamos que esto lo pongamos como YT. ¿Okay? YT. Pero estamos viendo una posibilidad nada más. Y eso, si bien no te sea obvio. Bueno, pero entonces si estamos viendo una posibilidad, ¿cómo puedo saber cómo se va a comportar para adelante? Eso es lo difícil. Entonces, la idea de la econometría es pensar, ok, ¿qué hubiera pasado si las condiciones hubieran sido diferentes? En una de esas se hubiera visto así. O en una de esas se hubiese visto así. O en una de esas se hubiese visto así. Entonces la idea es tratar de modelar esto de forma tal de, con solamente este dato, tratar de modelar esas otras posibilidades. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces en ese sentido se ve aleatoriedad. La aleatoriedad tiene que ver con que estamos viendo solamente una realización de todas las posibilidades infinitas de la realidad que hubieran podido ocurrir. ¿Okay? Pero estamos viendo solamente una. Entonces, lo que trata de hacer la econometría de serie de tiempo es tratar de explotar solamente este solo dato que tenemos. Solamente ese dato. Eso es importante. Entonces, no podemos volver en el tiempo. Entonces, la idea es hacer econometría para tratar de volver en el tiempo.
entre comillas. Entonces, en un corte transversal, eso es importante para que entendamos un poquito lo que se denominaría teoría asintótica de estas cosas. Se supone que el tamaño de muestra está dado por n y el tamaño de la población por n mayúscula. Entonces, la idea es que ese n minúscula es el tamaño de la muestra aleatoria que estamos obteniendo de una muestra total grande que podríamos haberlo tenido. Entonces, por ejemplo, la típica es una encuesta de hogares. Entonces, una encuesta de hogares tiene, qué sé yo, 50.000 hogares, pero uno sabe que en el país hay mucho más hogares de 50.000. Pues la idea es que ese 50.000 sea más o menos representativo del n grande. Esa es más o menos la idea. En serie de tiempo, en cambio, vamos a denotar al periodo del tiempo en el que estamos parados con t y el número de periodos total que tenemos en la serie como t mayúscula. Esa es la idea en términos de notación. Cuando hablemos de panel, que eso se va a ver más adelante, entonces vamos a tener individuos con la letra I minúscula, y los periodos en T. Entonces recuerden que en panel, eso sí o sí también lo tienen que haber visto en cursos básicos, lo que se hace es seguir a los mismos individuos a través del tiempo. Acá vamos a suponer que no hay varios individuos, sino que hay uno solo. Típicamente es un país o una cosa por el estilo. ¿Cuál es la teoría asintótica entonces detrás de eso? La teoría asintótica que se explota también en series, en cortes y demás. En un corte transversal típicamente se estudian la propiedad de los estimadores cuando n tiene infinito. Eso es lo que ustedes conocen o tienen que haber visto en algún punto de su vida. La teoría asintótica, cuando el número de individuos que tenemos en la muestra tiene infinito. ¿Cuáles son las propiedades de los estimadores cuando n tiene infinito? O sea, no cuando la muestra es finita, sino cuando la muestra es infinita. Entonces, por eso se llaman propiedades de muestra finita, propiedades de muestra infinita o propiedades asintóticas de los estimadores. Eso sí lo tienen que haber visto. En serie de tiempo, lo que se estudia en realidad no es que la muestra sea infinita, sino que el número de periodos que se están viendo sean infinitos. Entonces, no tener un número limitado de periodos, sino un número infinito de periodos, más que de individuos. Entonces, esa es la teoría asintótica que se estudia en series. En cambio, en panel, obviamente, se mezclan las dos cosas. Tiene sentido, digamos. ¿Okay? Porque recuerden que seguir a los individuos a través del tiempo. Entonces, en datos de panel, lo clásico era fijar el número de periodos y tener muchos individuos. Eso es lo que clásicamente siempre se ha hecho y que la mayoría de la gente lo sigue haciendo. Entonces, por ejemplo, efecto fijo y efecto aleatorio, que son los dos estimadores clásicos de serie, están suponiendo eso. Están suponiendo que hay un número fijo de periodos, pero que hay muchos individuos. ¿Okay? Entonces, típicamente esos efectos fijos, efectos aleatorios. En cambio, los nuevos métodos fijan el n, dicen, no, tengo unos cuantos individuos, y estudio qué pasa cuando tengo muchos periodos. Es decir, diferente. Entonces, esto es lo que se llama un panel corto, esto es lo que se denominaría un panel largo. Panel corto versus panel largo. Entonces, en esto, por ejemplo, ha surgido últimamente, por eso lo vamos a cubrir, control sintético. Control sintético es un ejemplo de eso. En donde tenemos pocos individuos, típicamente individuos en un sentido amplio. Típicamente control sintético son países, municipios, ciudades. Por eso son pocos, digamos, porque no hay infinitas ciudades, infinitos estados, infinitos. Y esos islos típicamente se puede seguir durante muchos periodos. Podemos seguir, por ejemplo, no todos los países, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente tiene muy buenas series, por ejemplo, de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, uno puede armar un panel largo de estados. Entonces, eso es muy bien útil. En la frontera, por eso digo que voy a tratar de conseguirme algo en la frontera. Todavía no tengo que encontrar buen material. No es tan fácil encontrar buen material. ¿Por qué? Porque esto es de frontera. Entonces, por eso típicamente eso es difícil de encontrar buen material, porque se está armando día a día. Que supone que las dos cosas van a infinito. ¿Cuáles son los casos de eso? Ahí está donde aparece, por ejemplo, el gran término que se llama Big Data. El Big Data básicamente es lo que hoy en día están pudiendo tener a mano. Antes no existía eso, por eso estos métodos son de frontera. Por ejemplo, los datos que tiene Mercado Libre, los datos que tiene
¿cómo se llama? Amazon, o sea, porque claro, tienen mucho dato de todos los clientes que ellos tienen, digamos. Entonces, es n infinito, t infinito, porque tienen casi que datos segundo a segundo, día a día de toda esta gente, digamos. Entonces, eso ya es Big Data, digamos. Claro, estas plataformas tienen mucha información de todos sus clientes. Lo que trata de hacer el famoso Big Data, bueno, es tratar de ese océano, digamos, de información, tratar de organizarlo de alguna forma, digamos. Eso no es tan fácil. Pero se están estudiando últimamente eso, ¿ok? Ahí es donde están aprendiendo también, se están surgiendo todas estas cosas en Machine Learning, incluso cosas, toda la IA y demás, tratar de ese océano, tratar de darle un orden. Entonces es bien interesante. Entonces, vamos a partir de acá nosotros en la clase, bueno, no a partir de acá porque esto es de un curso básico, sino de aquí y de acá vamos a avanzar. ¿Okay? Ese es el plan de la clase, el plan. Lo que vamos a suponer en este cortecito es algo muy simple, que tenemos un solo individuo, pero tenemos infinitos periodos para irnos para adelante. ¿Okay? Esa es la idea. Esa es la idea. Pero vamos a empezar sencillo y lo vamos a ir a lo largo de la clase complicándolo. Entonces, ¿cómo se piensa? Como les decía yo recién, una serie de tiempos. Supongan que tienen una serie de tiempo así. Abajo está el tiempo. No lo puedo bajar más. La próxima vez me fijo de tratar de ver si lo puedo bajar más. O lo que podemos hacer... yo creo que sí se puede. A ver. Ahí está. Sí, yo estaba por tratar de subirlo, por ahí sí se pudo. Yo creo que sí va a subir. Bueno, ahí está bien. Listo, entonces este es el número de periodos que tenemos, ¿no es cierto? Y esta es la función de densidad, pero ya no es respecto a X, sino respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Esa es la primera cosa que uno tiene que modelar, porque es una serie de tiempo. Entonces, eso es lo primero que trata de modelar una serie. Entonces, una serie lo que trata de decir es, bueno, ¿cuál es la función de densidad? ¿Cómo se comporta la función de densidad de la serie respecto al tiempo? O sea, ¿cómo muta esta función de densidad a medida que pasa el tiempo? Esa es la primera cosa que uno piensa. Antes de ponerse a querer conectar, porque claro, en los cursos básicos ustedes lo primero que le dicen, bueno, vamos a modelar cómo X afecta a Y. No, acá no. Vamos a empezar primero cómo cambia esta función de densidad a medida que pasa el tiempo a X. Cambia, no cambia. Hay que pensar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que se piensa, y esa intuición es fuerte en toda esta literatura, es que seguramente el dato del periodo 15 está súper conectado del dato del periodo 14. Y quizá algo conectado del periodo 13. Pero uno ya supone que a medida que nos vamos más hacia atrás, uno supondría que eso se va debilitando, ¿okay? Que la conexión se debería ir debilitando. Que ya cuando querramos conectar 15 con un periodo 1, ya debería ser más débil la conexión. ¿Okay? Entonces esa primera intuición se explota un montón. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque uno si está parado en este año, por ejemplo, y uno quiere predecir la inflación del año que viene, bueno, tiene sentido utilizar como referencia la inflación de este año. Pero si uno no va a usar como referencia, o quizá algo usará de hace 10 años, pero mucho menos algo de hace 20 años, digamos, no tiene mucho sentido. Entonces, esa es más o menos la primera intuición, ¿okay? La primera intuición de cómo se comporta esa función de densidad a través del tiempo. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que ustedes conocieron como teorema de Gauss-Markov. Entonces les digo, acá las bases las tienen que tener bien frescas. Simplemente lo voy a hacer rápido. Recuerden que en los cursos de econometría, los básicos, ustedes lo que hacían era insistir mucho, y les taladraban seguramente el cerebro, con el famoso teorema de Gauss-Markov. Y era muy importante por un millón de razones. ¿Por qué? Porque en el corte transversal, ustedes lo que escribían matricialmente, hablando de eso, voy a usar mucha notación matricial en esta clase. Mucha. ¿Okay? Entonces, si no tienen fresco las cosas matriciales, toca repasar urgente. Porque estoy suponiendo que ya lo manejan y lo manejan perfecto. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? En un corte transversal, una base de datos se ve así. Entonces, típicamente esto indica la pendiente y esta es cada una de las variables que tienen en la base de datos. Entonces, acá tienen el primer individuo y esta es la variable 1, la variable 2, la variable k.
El individuo 2, la variable 1, la variable 2, la variable k, y así sucesivamente, hasta que tienen el individuo n-ésimo y del dato para el individuo 1, ¿okay? De la variable 1, para el individuo n, la variable 1, la variable 2, la variable k. Entonces, eso, típicamente, ustedes lo podían escribir como una matriz o como un apilamiento, básicamente, de filas, vectores fila, y ponerlo así. O también les decían, entonces también lo puedo reescribir como una matriz de orden n, porque son n individuos, y k más 1, donde k son el número de variables, más 1, que es la ordenada, la origen. Esa es de una función lineal. Es muy difícil. Y al mismo tiempo hacían lo mismo con U y con Y. Que estos son los datos que ustedes tienen de los regresores, esta es la variable dependiente y este es su término de error. Dependiendo del autor, si ustedes cambian de diferentes libros, utilizan otra notación. En mi caso yo estoy siguiendo a Woolrich, pero podrían usar, Hansen creo que usa una cosa ligeramente diferente. Es importante que lo tengan claro. ¿Okay? Cuando ustedes vayan a tomar cualquier libro, cómo el autor está organizando su notación matricial. ¿Okay? Entonces, esto es una matriz, estos son vectores. Entonces, normalmente ustedes decían, bueno, vamos a suponer linealidad en parámetros. No es difícil hablar de linealidad en parámetros, era escribir esta expresión. Entonces, ustedes ya no escribían en los cursos avanzados y igual a, no, o sea, eso es x1 por beta c, no, ustedes ya utilizan la notación matricial. ¿Okay? Entonces, esta es la forma matricial de escribir una regresión. Y la vamos a usar todo el tiempo. Entonces, a aprendérsela bien. Es el supuesto 1. El supuesto 2 es que no hay multicolinealidad perfecta. Esto era fácil. No, le decían, ningún regresor puede ser una combinación lineal perfecta de los otros. O sea, no se puede. O sea, simple. O sea, ese es el más fácil también. Entonces, y básicamente eso se reducía en términos matriciales a que el rango de la matriz tiene un rango completo. Si no tiene rango completo, significa que uno de los vectores columna de las variables es una combinación lineal perfecta de las otras. Por eso tenían que aprender álgebra lineal. ¿Saben que tenían que aprender álgebra lineal? Era para eso. Y con el que taladran el cerebro de acá hasta el fin de su vida en econometría es con el supuesto de medida condicional cero. Es el más difícil y es el que sí entra en econometría. Eso es muy de econometría. O sea, en los otros cursos rara vez uno habla de esto. ¿Okay? Que es ese famoso esperanza de UI condicional en todos los regresores es igual a 0. Eso es lo que ustedes conocían como media condicional 0. Obviamente, en general, la gente escribe algo como esto, que es la forma más sintética de escribir esto. Esto en cualquier libro de econometría lo van a ver escrito así. Econometría avanzada, obviamente, ¿no? No en un libro básico. En los libros básicos tratan de no usar tanta notación matricial. En este curso sí lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, con medida condicional y muestra aleatoria, ¿ok? Este es un supuesto razonable en cortes. Todas estas cosas son relativamente razonables en cortes. ¿Ok? Y en series, esto lo van a conocer no como medida condicional cero, entonces yo estoy haciendo un poco de traducción aquí. Este se conoce como supuesto de estricta exogeneidad de los regresores. Se conoce con un nombre un poquito diferente. Estricta exogeneidad de los regresores. Entonces sigue siendo el mismo supuesto, pero ya vamos a ver por qué le dicen estricta exogeneidad de los regresores. La idea es que bajo estos tres primeros supuestos, ¿okay? además de la muestra aleatoria, entonces mínimos cuadrados ordinarios es insegado. Entonces esa es la principal razón porque en los cursos de econometría básicos les insistían en esto. Les decían, si estas cosas se cumplen, entonces puedo garantizar que lo que estoy estimando se aproxima a más o menos a los parámetros poblacionales. Esa era la idea, digamos. O sea, y es siempre la idea de estas cosas. Obviamente, los métodos avanzados se trata de relajar estas cosas. ¿Qué pasa si alguna de esas cosas se viola? Esta homocedasticidad y no correlación serial, ese era otro supuesto que sirve para otras cosas, no para ensesgamiento.
que era homocedasticidad, que básicamente la varianza no cambia según los individuos a los que estoy tratando, y la covarianza entre el término de error I y el término de error J es siempre cero. ¿Okay? Es siempre cero, siempre que I sea diferente a J. Eso es no correlación serial. Ahora bien, en forma matricial eso se escribe, y en un curso quizá un poco más intermedio o avanzado lo vieron así, que la varianza de U, condicional en todos los regresores, es igual a la esperanza de U por UT. Esta es la matriz de varianzas, covarianza de los términos de error. Si hay homocedasticidad y hay correlación serial, entonces todo esto es cero, fuera de la diagonal está cero. En cambio, en la diagonal principal tengo solamente sigma, ¿okay? Acá. Entonces yo puedo sacarlo factor común, a sigma, y quedarme con la matriz de identidad y escribirlo así. Entonces, esta era una forma muy sintética, lo ven así, y lo que se hace es escribir típicamente en un libro avanzado, esto igual a esto. Y hasta le sacan la n. Entonces, este es el supuesto típico de homocedasticidad y no correlación serial. Y la gente sigue. O sea, pero uno es el que tiene que saber de dónde viene todo eso. ¿Okay? Es para eso la clase. En los libros van así, los libros van rápido, o sea, los libros no se ponen a mostrar tanta cosa intermedia. Obviamente, en cortes, ustedes nunca hablan de correlación serial, ¿ok? Nunca hablan de correlación serial. ¿Por qué? Porque la idea es que la muestra es aleatoria, entonces no hay razón para pensar de que el término de error del lugar J está correlacionado con el término de error del lugar I. Pues eso parece que no son aleatorios, o sea, no tienen nada que ver con el uno con el otro. ¿Okay? Entonces, se supone usualmente que la muestra aleatoria garantiza que no hay correlación serial. ¿Okay? En cambio, en correlación serial, si se les presta mucha atención, voy a tratar de armar alguna sección con eso, con correlación serial. Correlación serial afecta la inferencia, no el enseñamiento. Y a la gente sí le preocupa en serie de tiempo porque la probabilidad de correlación serial sí es alta, o sea, porque típicamente eso tiene que ver con la correlación a través del tiempo. Entonces, eso sí puede pasar en serie de tiempo, obvio. El teorema de Gauss-Markov dice que bajo los supuestos 1 a 4, o sea, incluyendo esto, ya tenemos los mejores estimadores lineales ensesgados, o MELI, o Best Unbiased Linear Estimator, o BLUE. ¿Okay? Esas son las dos siglas que normalmente la gente habla. En español es MELI, en inglés es BLUE. Esa es la principal razón por la cual usar mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es lo que ocurre? Estos 4 supuestos es muy difícil que se cumplan en series. ¿Okay? La gente normalmente no los cree a ninguno de estos. Vale, especialmente el estricta exogeneidad y estos dos. ¿Okay? Entonces la gente modificó con el tiempo estos supuestos para tratar de acercarse un poco más a las cosas reales. ¿Okay? Entonces, en serie de tiempo se modifican estos supuestos de Gauss-Markov para hacerlos más adecuados a series. ¿Okay? Entonces, lineal en parámetros sí se va a mantener igual. Hay otros métodos que se relajan incluso eso. En esta clase no lo vamos a hacer, pero para que lo tengan en cuenta. Vamos a suponer que hay un proceso estocástico que sigue un modelo lineal. Vamos a suponer que este es el modelo, que hay un modelo lineal, ¿okay? Que xt depende de xt1 hasta xtk más el término de error. Vamos a suponer que eso sigue siendo cierto en esta clase. ¿Okay? Hay, como les digo, otros métodos que se tratan de alejar de eso. Se llaman métodos no paramétricos, ¿okay? Porque no hay parámetros. Esto lo vamos a llamar secuencia de errores o secuencia de perturbaciones. ¿Okay? También se le dice shocks al término U. Se le dice términos de error o perturbaciones al proceso estocástico. O sea, básicamente, si esto no existiese, sería una función lineal. Hay la idea de que hay unos errores o perturbaciones que hacen que esto se aleje del proceso estocástico que estamos modelando. Entonces, la idea es que podemos escribir xt, que son todos los regresores que estamos queriendo analizar en el momento t. Y X mayúscula vendría a ser todos los regresores en todos los periodos de tiempo. ¿Okay? Esa sería la idea. Si uno los apila, porque recuerden que acá lo que estamos cambiando es
de corte transversal a series. Entonces acá no estamos apilando individuos, sino periodos. Es algo diferente. Es algo diferente. Entonces la idea es que tú tienes una matriz con T filas y K más 1 columnas. Entonces acá vamos a escribir X, pero X va a ser ligeramente diferente, porque ahora X va a tener acá el primer periodo y acá el Tésimo periodo. Porque ahora no va de 1 a N, sino de T de 1 hasta T mayúscula. Ahora estamos metiendo acá, entonces, todos los valores de todas las variables en todos los periodos del tiempo, pero siempre el individuo es uno solo. Pero por eso le digo que tienen que pensar típicamente en un país. En un país. Estamos analizando, por ejemplo, un país. Todas las series de un país. PIB, inversión o algo así, digamos. O, por ejemplo, series de una empresa. Entonces trabajan en una empresa, entonces tienen toda, qué sé yo, en un banco. Vencer de cartera, préstamo, de ese banco. O sea, no están analizando varios bancos. ¿Okay? Tienen la información de ese banco nada más. Obviamente, teniendo una perfecta colinealidad, ese es el típico. Ningún regresor puede ser una combinación lineal perfecta del otro. Ese es trivial. Ese no nos vamos a enfocar demasiado. El que sí vamos a hablar un poquito no, bastante, del famoso medida condicional cero. ¿Okay? Porque lo que estamos suponiendo es que para cada t, el valor esperado del término de error, dado los demás regresores, en todos los periodos es cero. Este es el supuesto adecuado que deberíamos hacer utilizando t. ¿Okay? No suponemos nada en todos estos supuestos. Ninguno de estos supuestos habla de la aleatoriedad de la muestra. En ninguno de los supuestos estamos hablando de la aleatoriedad de la muestra. No es un supuesto apropiado para serie de tiempo. ¿Por qué? Porque cada periodo depende fuertemente de su pasado. Lo acabamos de mencionar. Entonces, nunca se busca evitar eso. Se busca evitar el supuesto de aleatoriedad de la muestra. Vamos a ver cuál es el otro supuesto que se usa en series, que no es aleatoriedad. Entonces, la idea es que si esto es cierto, entonces UT no está correlacionado con ninguna variable explicativa para todo tiempo t. Eso es fuerte, eso es bien fuerte. O sea, estamos diciendo que UT, por eso a la gente se le complica hacer ese supuesto. O sea, lo que estamos suponiendo es que UT no está conectado ni con XT, pero ni siquiera con XT, ni con XT1, ni con XT2, ni con XT3, o sea, que es lo que uno, o sea, esta es la primera variable, la segunda variable, la tercera variable, pero además estamos diciendo que no tiene nada que ver con XT más 1, XT más 1 de la variable 1, más XT más 1 de la variable 2, XT más 2 de la variable 3, y así para adelante y así para atrás. También estamos suponiendo que no tiene nada que ver con XT menos 1 de la variable 1, XT menos 2 de la variable 2 y XT, bueno, no la 1 no, acá la... XT menos 1 de la variable 2, XT menos 1 de la variable 3 y así. Entonces, UT, en la estricta exogeneidad, supone que hacia el futuro y hacia el pasado y en el presente, uno no tiene nada. O sea, eso es bien fuerte. Es bien fuerte. Pero si se cumple, eso se le dice estricta exogeneidad. Que los regresores son estrictamente exógenos. Estrictamente exógenos. También hacemos el supuesto de homeostasticidad, que es este. No tiene mucho misterio. Obviamente, hay ciertos métodos que tratan de relajar esto. Que X no depende de ninguno de los regresores y además es constante a través del tiempo. O sea, fíjense que un montón de estructura. Un montón de estructura a suponer. Y además que no hay correlación serial. O sea, estamos suponiendo que, dado dos periodos diferentes de tiempo, la correlación condicional en todos los regresores, en el pasado y en el futuro, no tiene es cero. ¿Okay? O sea, acá estamos siendo muy transparentes respecto a qué significa homeostasticidad y qué significa no correlación serial, y siempre lo estamos analizando con periodos de tiempo. Esa es la gran diferencia. Eso obviamente sí es nuevo, porque si no se cumple, decimos que hay correlación serial o hay autocorrelación.
hay métodos que tratan de resolverlo cuando pasa, cuando eso se viola. Y es que los errores básicamente están correlacionados a través del tiempo. En ese tiempo casi siempre es posible. El teorema de Gauss-Markov, o sea, entonces, bajo el teorema de Gauss-Markov, bajo esos 5 primeros supuestos, los estimadores también, de nuevo, son los mejores estimadores lineal insegado condicional en la X grande, en la X mayúscula. La matriz, o sea, esa es, recuerden, todos los regresores en todos los periodos del tiempo, tanto el pasado como el futuro. Como decimos, como esos 5 primeros supuestos es muy difícil que se cumplan en series, la idea es decir, no, o sea, esos fueron los avances que hizo la econometría de series. Dijo, no, tratemos de, incluso a esos que dependen del tiempo que los acabo de escribir, los modifiquemos aún más, ¿okay? Para tratar de acercarnos más a cómo se comportarían las series reales. Entonces, eso sí lo mantuvieron. Dijeron, no, mantengamos que esto es lineal. Mantengamos que esto sea lineal. ¿Okay? Eso no lo cambiemos. Nos mantengamos dentro de la linealidad. Eso sí. Lo que sí le cambiaron, y ahí es donde viene la parte donde empieza a aparecer la arquitectura y por qué esto es importante, se supone que esta secuencia de perturbaciones, bueno, esto sí es perturbaciones, pero esto es la parte importante, que esta serie, este proceso estocástico se dice es estacionario y débilmente dependiente. Vamos a hablar más adelante de qué es eso, que es hablar de estacionariedad de las series y que sean débilmente dependientes. Vamos a hablar de este concepto, de ese concepto. Vamos a ver más adelante por qué, por lo menos lo que es econometría de serie de tiempos clásica, están obsesionados con estar seguro que uno está con series estacionarias y débilmente dependientes. Y es por esto. Por esto, porque si eso no es cierto, todo lo que voy a hablar a continuación no es cierto. ¿Ok? O sea, básicamente es como parecido a que media condicional es cero. Si media condicional eso no es cero, que es lo que les decían en todos los cursos de econometría, todo es sesgado. Por eso la gente se obsesiona con eso. Acá la obsesión en series muchas veces va a ser el tema de la estacionariedad. ¿Por qué? Porque si las series son no estacionarias, toda la arquitectura de la que voy a hablar se desmorona. ¿Okay? Eso es importante. Básicamente, si eso es cierto y esto es cierto, entonces puedo aplicar la ley de los grandes números y teorema central del límite. O sea, puedo hablar de ensesgamiento, puedo hacer inferencia, puedo hacer un montón de otras cosas. Si este punto no es cierto, esto no es cierto. O sea, todo se cae como un castillo de naipes. Y además eso me permite otra gran ventaja, si esto es estacionario y débilmente dependiente, es agregar rezago de Y, o sea, del regresor, y de la variable dependiente. O sea, tanto de la variable dependiente como de la independiente. Pero solo si hay estacionariedad. Si no, todo se cae. ¿Okay? O sea, abre muchas posibilidades de modelación. Siempre que las series sean estacionarias y débilmente dependientes. No con la linealidad perfecta, eso no tiene ningún misterio. Media condicional sí lo vamos a estar suponiendo, pero lo vamos a suponer mucho más limitado. Lo vamos a suponer solamente de forma contemporánea. Y a la gente esto sí se la cree. Porque dice, no, lo que yo necesito es que UT condicional en XT, y recuerden que XT tiene todos los regresores, todos los valores de los regresores, pero solamente en el periodo T. O sea, T-1 no aparece, ni T-1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 no aparece, ni tampoco T+1, T+2, T+3, T+4 no aparece. Lo único que me importa es esto, que sean eso se llama contemporáneamente exógenas. Entonces ya me puedo relajar un montón. ¿Okay? Entonces, esto no restringe cómo está correlacionado UT ni con el pasado ni con el futuro. ¿Okay? Es muy bueno, es mucho más flexible. Obviamente también implica que si esto es cierto, esto es cierto. Entonces, típicamente también hay pruebas estadísticas que tratan de verificar que eso sea cierto. Que en la estimación que estamos haciendo, aproximadamente los errores estimados, obviamente, sean aproximadamente cero. ¿Okay? Y obviamente que haya correlación, que no haya covarianza contemporánea entre XT y UT. Pues también toca verificarlo. O por lo menos argumentarlo bien.
Bien, dicho eso, voy a entrar a los modelos clásicos, porque con eso vamos a empezar. La modelación clásica de series. La modelación clásica de series. Esos son lo que se llaman ARMA. ¿Ok? ARMA es lo más clásico que hay. Lejos, lejos. La modelación más clásica de series de tiempo. Se llaman procesos ARMA, que vamos a poner acá en este caso PQ. ARMA PQ. Entonces, vamos a tener en este tipo de modelamiento, o sea, recuerden lo que estamos tratando de hacer es modelar, en este caso, una serie, nada más. En este punto vamos a hablar de una serie, nada más. La idea es tratar de ver cómo puedo modelar lo mejor posible esa serie por sí misma. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a modelarlo separándolo en dos partes. Típicamente la más importante, y es la que primero aparece, porque es la que más sirve realmente, es la parte autorregresiva. Autorregresiva. Regresar a la variable contra sí misma. Es la más fácil. Y después hay otra parte que se llama de media móvil. Media móvil, sí, es importante, pero en realidad la que más les interesa a la gente es la parte autorregresiva. Pero entonces se habla de ARMA. La idea, como siempre, es utilizar datos del pasado para predecir el futuro de la serie, en este caso. Entonces, la idea es que la serie deben tener un buen comportamiento o ser estacionarias para que este modelamiento sea correcto. Entonces, vamos a suponer por ahora de que las series son estacionarias. Más adelante vamos a ver cómo uno verifica que eso sea cierto. Por ejemplo, entonces se puede hablar de estacionaria en media, que la expectativa condicional, no condicional, no sea una función del tiempo. O sea, básicamente que la esperanza en XT sea igual a la esperanza de X, igual a la esperanza de X2, esperanza igual a un mu. ¿Okay? No sería estacionaria en media. Después tenemos estacionaria en varianza, que básicamente la varianza no varía en el tiempo. Entonces, esta es la forma de modelar una varianza constante. Entonces, estacionariedad es que básicamente la serie es muy bonita, muy bien comportada. Muy bien comportada. Eso se trata de estacionariedad. La idea de estacionariedad es que la serie es bien comportada, es suavecita, linda, bonita. Estacionaria en covarianza también es que los rezagos dependen solo del número de rezagos y no de la dirección del rezago. Básicamente que la covarianza entre xt y x más k, o sea, si lo movemos un periodo, es lo mismo que si lo moviésemos otro periodo. O sea, básicamente que la covarianza incluso a través del tiempo se comporta también bien. O sea, es como un montón de estabilidad que tiene que tener la serie a través del tiempo. Eso básicamente, en este caso. Entonces, por ejemplo, esto es, obviamente, si uno lo ve a ojo, vean a ojo, si uno lo ve el valor promedio de esta serie, yo creo que sí, más o menos debe ser, pero claramente no es ni de varianza ni de covarianza, porque varianza, fíjense, acá la varianza es un montón, acá la varianza es 0, acá la varianza es un montón, digamos, entonces claramente esto no es estacionario, digamos. Ni tampoco a través del tiempo, porque acá claramente hay una correlación a través del tiempo, o sea, de este periodo con este periodo, acá este periodo con este periodo es 0, y en cambio acá vuelve a ser muy alta la correlación a través del tiempo. Entonces, o sea, claramente puede ser estacionario en media, pero no en varianza ni en covarianza. Clarísimo, estamos viendo una cosa. Esto es un ejemplo, obviamente, de libro. No van a encontrar nunca una serie como esta. Eso no va a pasar. O sea, sería muy extraño encontrarse una serie como esta. Son ejemplos nada más. ¿Okay? Entonces, esto es del libro de Levendis, que él explica eso. Dice, no, esto es que a ojo uno ya se daría cuenta. A ojo uno casi nunca se va a dar cuenta en la práctica. Es muy difícil darse cuenta si algo es estacionario o no. Entonces, vamos a suponer por ahora que hay estacionariedad. Vamos a ir hablando de eso. ¿Okay? Cuando uno empieza a sospechar que hay estacionariedad y cuando uno sospecha que no hay estacionariedad. Pero vamos a utilizar herramientas
de modelamiento de series. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, vamos a empezar con lo más básico. Y este es probablemente el ladrillito, que si uno sabe entender este ladrillito, el resto es fácil. Después, si uno no entiende este ladrillito, el resto es re difícil. Vamos a modelar. Es así. Esta es la forma más fácil de modelar. Un proceso autorregresivo se dice orden 1. ¿Okay? Que es simplemente la variable contra su pasado inmediato. Sencillito. Es la forma más sencilla de modelar. ¿Okay? Y lo que se supone es que la ET, esto se llama, voy a mencionar rápidamente lo que va a significar esto, que ET, que es el término de error, se distribuye como una distribución idéntica independiente e idénticamente distribuida de forma normal con media 0 y varianza 1. Eso significa esta notación. ¿Okay? Esto que está escrito acá es lo que típicamente se habla de ruido blanco. Cuando ustedes hablen de que le dicen, estamos suponiendo que este es ruido blanco, están diciendo esto. ¿Okay? Que es una variable distribuida en forma normal, idéntica, independientemente distribuida, significa que tiene correlación serial 0, ¿okay? Varianza constante y media 0. Eso es lo que están diciendo, eso es ruido blanco. Vamos a suponerlo por ahora. Después en la práctica uno le toca probarlo y demás. Vamos a ver en Stata, ¿okay? Ejemplo en Stata de estos modelamientos. Vamos a regresarlo así y yo voy a estar mostrándole a ustedes cómo resulta en Stata. Estos resultados, cómo se ven. Esto es regress, esto yo supongo que también lo han visto en algún punto. Voy a sacarle la constante y voy a regresar X contra su rezago inmediato. Este L punto significa lag. O sea, básicamente es esto. Rezago D. Por eso es la L punto. Vamos a ir viendo eso. Y además de cuál es la lógica de Stata con los temas de series. Y después vamos a utilizar comando específico de series como arima X. Listo, nos vamos para acá. Todas estas bases que te voy a usar, ustedes sí las tienen disponibles en Teams. Data original de Leventis. Entonces vamos a ir a Art Examples. Bien. Lo primero que necesitamos saber es si está configurado como serie. Acá, si le pongo tsset, eso significa Time Series Set. O sea, es amigable esta todavía. ¿No? Soy buena gente con uno. Ahora estoy aprendiendo Python y Python es más dolor de cabeza. Entonces me dice acá rápido, Stata, me dice la variable de tiempo es la variable time y va de 1 hasta 3000. O sea, son básicamente 3000 unidades de tiempo. Y la delta es una unidad, porque en realidad time es una cosa inventada, digamos, no es ni un año, ni un mes, son periodos arbitrarios. Periodos arbitrarios. ¿Cuál es la forma de estimar, digamos, con series que están inventadas acá? De hecho, yo le pongo describe, me dice time y tiene 3 series. X, Y, Z. X, Y, Z. Probamos con esas 3. Vamos con esas 3. Entonces yo lo puedo poner, como ya deberían haber aprendido en un curso de econometría, reg x L.x. Este es mínimos cuadrados ordinario, sencillito. Me está diciendo que tiene, y esa es la primera cosa del otro día, en un peer review. Y yo no entiendo por qué usted está perdiendo una observación acá. Yo no sé a quién le mandaron el paper, pero bueno. ¿Por qué se pierde un periodo? Es porque obviamente, o sea, son 3000 datos y estamos rezagando un periodo, entonces usted puede regresar al periodo 2 en el periodo 1, pero el periodo 1 no lo puede regresar en el periodo 0. Entonces un dato siempre se va a tener que perder. Porque estamos con un rezago. Si son 2 rezagos, entonces ahí se pierden 2 datos y así sucesivamente. No es complicado, pero bueno. La gente a veces se olvida las bases. Entonces, esto es mínimos cuadrados ordinarios, como ustedes ya lo deben haber conocido. Entonces, ¿qué me está diciendo esto de forma muy fácil? Está diciendo que estoy utilizando 299 datos, que el coeficiente estimado es de 0.52, que el estadístico T es 33.64 y que es estadísticamente significativo. Esas son cosas de base que tienen que haber visto. No sé si lo habrán visto en Stata. ¿Lo han visto siempre? ¿Todo el mundo aprendió Stata en algún momento de su vida? ¿No? ¿Nunca? Para econometría sí. Bueno. Sí, eso es lo importante. Porque al final del día los resultados pueden ser, o sea,
uno lo entiende rápido, digamos. Porque está el número de observaciones, estadístico F, R cuadrado, o sea, lo que toda la vida deberían haber aprendido. La única diferencia es verlo con Stata. Stata, hoy en día, antes no era el caso, tiene comandos ya específicos para series, como arima. Vamos a ver por qué el arma y después arima. Pero el comando se llama arima. ¿Ok? Esto sí usa todas las observaciones porque acá el método de estimación es diferente, digamos, es por máxima verosimilitud. Es por máxima verosimilitud. Entonces acá sí usa todos los datos porque básicamente lo que él hace es básicamente meter todos los datos y va probando, digamos, en qué momento la serie converge. ¿Okay? Por eso usa todos los datos. Pero no tiene que perder un dato, como si es con mínimos cuadrados ordinarios. Usa todos los datos, utiliza la función de máxima verosimilitud y obtiene un coeficiente ligeramente diferente, pero en general los resultados van a dar más o menos parecidos. La gente siempre usa esto, no mínimos cuadrados ordinarios, para que sepan. ¿Okay? Vamos a estar utilizando típicamente eso, o sea, este comando y con estas función de máxima verosimilitud. Vamos a hablar por qué tiene más sentido la máxima verosimilitud que mínimos cuadrados. Vamos a ir hablando poco a poco de eso. También lo puedo hacer la misma estimación, en vez de hacerlo con X, lo puedo hacer con Y. Y le estoy diciendo, de hecho, córralo sin constante y solamente agréguele un rezago de la variable Y. Eso es lo que le está diciendo el comando arima. Bien compacto, bonito, se entiende fácil. Acá también lo estoy haciendo para la variable Y y me da otro coeficiente porque obviamente es otra serie. Otra serie. También lo puedo hacer con la otra Z. También me va a dar. Y obviamente me da otros coeficientes. Otro coeficiente, también en todos los casos es estadísticamente significativo. ¿Es posible ver? Esa es la primera pregunta cuando nos surge. ¿Es posible adivinar más o menos cuánto es el valor? Es muy difícil. O sea, ojo, es muy difícil. O sea, por eso típicamente uno lo modela. Por ejemplo, si yo le pongo line X, Y, Z time, muy difícil ver un patrón típicamente en los datos. ¿Okay? A ojo. A ojo. Entonces, típicamente uno lo modela directamente. ¿Okay? Uno lo modela y no se confía realmente de la serie a simple vista. A simple vista no hay mucho que decir. Muy complicado. Obviamente, lo que hace Arima, como les decía, es un proceso iterativo para maximizar la función de verosimilitud. Utiliza máximo verosimilitud, que es un método, por eso les decía que acá yo supongo que tienen bases, el método que típicamente han utilizado para modelos Logit y Probit. ¿Okay? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque mínimos cuadrados, no lo vamos a probar, quédense tranquilos, es un método que da cosas sesgadas. Si la variable dependiente se utilizan como rezagada como regresores. Ese es el típico problema. Es un resultado. Si quieren buscar algún paper, después les busco el paper donde se prueban eso. En cambio, máxima verosimilitud no da. ¿Okay? Adicional, vamos a ver que es imposible utilizar mínimos cuadrados cuando agregamos la parte de autorregresivo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente si los errores además siguen un proceso autorregresivo, mínimo cuadrado es sesgado e inconsistente. O sea, tiene un montón de problemas, básicamente mínimos cuadrados. Les voy a mostrar, por ejemplo, el AR1 en simulaciones. Yo uso muchas simulaciones, me parece que es útil. Se los voy a mostrar con unas simulaciones. No me acuerdo si eso es de Levendis o es mío. Pero es fácil de simular este resultado. Es fácil de simular. Es divertido. Es divertido para mí. No sé si para todo el mundo. ¿Dónde tengo eso? Creo que tengo todos los do files subidos. Outputs. No, acá no está. No tengo el AR examples. AR simulaciones. No. Eso lo tengo aquí. AR1 simulaciones. Vamos a abrirlo en Stata.
Listo. Entonces Stata viene con su propio editor. No es o sea, es un poco básico, lo único que hace es resaltar, digamos, las cosas. Editores más modernos, alguien que está más familiarizado con programación, hay otros más modernos que son capaces de incluso de detectar dónde puede haber algún error o qué parte tiene problemas, dan hasta sugerencias. El do-file, esto se llama el do-file editor de Stata, un poquito más básico, un poquito más básico. Hay gente que no le convence, pero bueno, usar el que ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, usar el que ustedes quieran. Lo bonito de número uno, que ya viene con Stata. Número dos, que le resalta el código. ¿Okay? Y número tres, que lo pueden correr a este código desde aquí. O sea, ustedes le dicen, córrame esta parte, todo el código o esta parte del código, clican acá y corre. ¿Okay? En cambio, desde otros programas eso no es tan fácil. No es tan fácil. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer simulaciones, por eso el libro de Leventis, me parece que está bien. Se llama Learning Through Replication, y la idea es que él, en vez de demostrar muchas cosas, hay cosas que se demuestran, lo vamos a ver, las demostraciones, pero en general él trata de ser, y me parece que es un buen enfoque, yo hago lo mismo en las otras clases, y hacer muchas simulaciones para darse cuenta que eso que uno puede demostrar con la matemática también se puede hacer con simulaciones. Y da lo mismo, ¿verdad? O sea, lo puede hacer, acá uno lo ve un poquito más claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Una replicación. Vamos a hacer una replicación y puedo hacer un montón de replicaciones. Entonces, acá lo que hace esto es limpiar la memoria, fijarnos la semilla, esto para simular, o sea, desde dónde parte la máquina, digamos. Casi cualquier programa hace eso. Después le vamos a guardar todos estos resultados a un archivo, eso es lo que está haciendo acá. Entonces, si hay algún archivo, lo reemplaza. Y lo que hace acá es simplemente ir esto es for values, esto es lo que se llama un loop. ¿Okay? Esto es un loop. ¿Okay? Que le estoy diciendo, vaya desde el valor 1 a 1000 y haga, ¿qué es lo que quiero que haga? Tire todo, fije las observaciones en 20, genere un periodo de tiempo t igual a n, haga que el tiempo esté configurado por la variable time y genere un error, ¿ok? Con distribución normal estándar 0,1. O sea, estoy regenerando un error ruido blanco. Eso es lo que estoy haciendo. Esto es una simulación. La definición de una simulación. Y después que tengo el término de error generado acá y la estructura de series, le estoy diciendo genere la variable y. Quiero que me genere una variable y, este doble, no es la variable, sino es el tipo de variable. En programación hay float, double y no me acuerdo qué otros. O sea, que todo el mundo que hace programación sabe eso. Es básicamente el nivel de precisión que tiene la variable. Hay variables que son int, que son enteras, que va 0, 1, menos 2, menos 3. Double es como un montón de precisión, digamos. O sea, es fácil, para que sea flexible. Igual a punto, punto significa en Stata, para que entiendan el código de Stata, missing. O sea, es que no hay dato. ¿Okay? En otros códigos es NAN, N barra A, o sea, ND, o sea, eso toca aprendérselo rápido, porque vamos a Stata en toda la clase. Entonces, básicamente, hágame una variable en esta estructura de base de datos vacía. Eso es lo que le estoy diciendo. Haga 20 datos vacío, 20 datos. Lo que yo quiero que usted después a esta variable vacía la rellene con cosas. Entonces, le estoy diciendo acá, reemplace la variable y con el término de error en la primera observación. In one significa en la primera observación. Después, más adelante, usted reemplace esto que se llama en los demás observaciones de la 2 hasta la última, la L es last en este contexto. Quiero que rellene de la observación 2 hasta la L con el rezago, ¿okay? El rezago de la variable anterior multiplicado por 0,5. Básicamente acá están armando un AR1, pero simulado, ¿okay? Con el beta igual a 0,5. Eso es lo que están haciendo. Eso solamente que lo están simulando. Lo están simulando. Y después lo que le estás diciendo acá es, corra, una vez que usted ya me lo inventé, digamos los datos, corra por mínimos cuadrados a y en su propio rezago sin constante. Y guarde la variable beta, o sea, esta estimación que sacó de esta regresión, en la base que yo tengo. O sea, el buffer, que es lo que está acá. El buffer que está acá. Entonces le estoy diciendo que me guarde en cada una de las 1000 muestras, o sea, 1000 repeticiones que está haciendo la máquina, que vaya guardando cada uno de esos betas, para sacar la distribución de los betas. Eso es lo que está haciendo. Y lo que quiero hacer es que me muestre cómo se ve eso.
y lo voy a hacer con un K-density. Y después un summarize. Vamos a ver cómo se ve todo eso. Voy a correr solamente una vez eso. Entonces acá, para que vean cómo funciona Stata, entonces acá me va poniendo lo que se llama la salida de Stata, esos son los comandos. Acaba de correr las 1000 regresiones, obviamente esto es fácil para la máquina, esto es un juego de niños. Entonces esta es la distribución que tiene todos los betas que yo le he hecho correr a mínimos cuadrados ordinarios. Entonces si se fijan, él ha corrido con 20, o sea, de una muestra que tenía 3000 observaciones, solamente 20, ha corrido 1000 veces con 20 periodos esto. Y lo que se ve es, y recuerden que lo que yo estoy simulando, porque eso es parte de la simulación, que el beta es 0,5. ¿Y dónde está más o menos acumulado la distribución de estimaciones? En 0,5. ¿Okay? Eso es lo que ustedes conocían en los cursos básicos como insesgamiento de las estimaciones, de los estimadores. ¿Okay? Que más o menos se concentraban alrededor del valor poblacional. ¿Se acuerdan? Bueno, es eso. ¿Okay? Solamente que está hecho con una simulación. Y la ley de los grandes números nos dice que aproximadamente vamos a estar ahí cerquita. Y no da exacto, pero da 0.44. ¿Okay? Con 1000 repeticiones. Con 1000 repeticiones da 0.44. El promedio de las betas que he estimado. El promedio de las betas que he estimado. Obviamente lo que puedo hacer, porque acá la muestra es chiquita. O sea, la muestra es de 20 periodos nada más. Recuerdan que les mostré en la presentación, por eso está estructurado de esa forma. Que las propiedades son de t tendiendo a infinito. Eso significa que no son propiedades de muestras finitas, sino de muestras infinitas. Bueno, no podemos hacer infinito, pero lo que sí podemos hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Entonces puedo tener 20 periodos, 40 periodos, 60 periodos, 80 periodos, 100 periodos. Y así sucesivamente, podría irme hasta infinito. Pues bueno, no quiero enloquecerlos. Entonces voy a correr lo mismo, pero voy a aumentar el tamaño, el número de periodos que tenemos. Estoy haciendo lo mismo, no me digan que, uy, qué difícil. Estoy haciendo lo mismo, con la diferencia que estoy aumentando el tamaño de muestra. El número de periodos que tengo en cada iteración. Va a correr, ahora está corriendo 1000 regresiones y acá hay 5, está corriendo 5000 regresiones. 5000 mini regresiones. Se demora un poco, pero lo va a lograr. Obviamente el código ya lo tengo escrito, así que no va de error. Acá en este simbolito él les está indicando a ustedes que está avanzando, ¿no? Por las dudas. O sea, alguna vez están corriendo con Stata, esto es que está trabajando. Si esto no está corriendo es porque hay algún problema, ¿ok? Si esto se frena o algo, algún cartel rojo va a salir en algún lado. ¿Okay? Y esta es el gráfico grande, ¿ok? Entonces yo ya tengo armado para beta con 20 periodos, con 40 periodos, con 60 periodos, con 80 periodos, con 100 periodos. ¿Qué es lo que se va viendo? O sea, con 20 periodos de la línea sólida. En cambio, fíjense, a medida que vamos con estas líneas más largas, que son estas, lo que se va viendo es esa concentración en el valor poblacional, que yo ya lo tengo armado en el gráfico, que sea acá en 0,5. Entonces nos está diciendo que por propiedades asintóticas, más o menos nos vamos acercando asintóticamente al valor poblacional. Por propiedad asintótica de los estimadores. Ahora, ¿qué pasa si los errores son autorregresivos de orden 1? ¿Qué pasa si los errores son autorregresivos de orden 1? Veamos eso. Entonces estoy haciendo lo mismo, la misma cosa que acabo de hacer recién, la misma, acabo de puro copy-paste del código anterior. Con la diferencia, fíjense, por eso es importante leerlos siempre los códigos con cuidado,
Que acá sí estoy generando acá como esto aleatorio normal, pero esto es U. Lo que yo le voy a meter a la regresión no es U, sino error. Y el error es igual a U solamente en el primer periodo. En los siguientes periodos es U más LU, o sea, es el rezago de U. Entonces estoy deliberadamente estructurando al error para que sea autorregresivo. ¿Okay? Es modelándolo así. Y el resto es lo mismo. Con la diferencia que acá no es U, no estoy metiendo U, sino error. Para que sea autorregresivo. Y vamos a ver que eso genera problemas. Esa es la idea de hacer esta simulación. Vamos a ver que eso genera serios problemas y vamos a ver qué pasa si ahora hago la misma simulación, pero en vez de tener unos errores de ruido blanco, tengo unos errores autorregresivos de orden 1. Obviamente va a correr todas esas regresiones de nuevo, solamente que con este problemita. Pero lo estoy generando deliberadamente. La próxima vez voy a agregar un... No sé por qué no lo agregué en este, la próxima vez lo voy a hacer. Es poniéndole arima acá. Esto porque esto está corriendo por mínimos cuadrados ordinarios. La próxima vez lo voy a correr con arima. Así es que con arima, en una de esas, esto es mejor. O por lo menos el sesgo en una de esas tiende a reducirse o algo. Vamos a ver, ahí está. Pum, 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 pum. Listo. ¿Estos dos files están disponibles? Sí, están en Teams. Todo esto está en Teams. Entonces, fíjense que este es el valor poblacional y acá es donde se está concentrando la... Entonces, me genera no solamente sesgo, sino inconsistencia. ¿Okay? Porque recuerden que hay estimadores, variables instrumentales, que variables instrumentales es sabido que es sesgado. Pero la idea de variables instrumentales es que es consistente. Entonces, la idea de variables instrumentales es que, si bien podemos empezar acá, la idea de variables instrumentales es que se va acercando hacia allá. A medida que tenemos variables de muestras grandes. Acá ni siquiera está pasando eso. O sea, es sesgado e inconsistente. Si el término de error es autorregresivo de orden 1. Entonces, estos son buenos ejemplos. Son, creo que ejemplos que sirven los efectos pedagógicos. Bien, otra de las grandes cosas que vamos a usar en esta clase, y en general la gente lo usa mucho en la literatura de series, son las famosas funciones impulso-respuesta. O sea, básicamente lo que hace una función impulso-respuesta, y van a ver que en este escenario parece un poco tonto, pero en otro escenario se va a ser muy importante utilizar IRFs. O sea, se llama Impulse Response Function. ¿Okay? La idea es básicamente introducir un shock, por ejemplo, en el término de error, y ver cómo eso cambia los valores de la serie. Eso es lo que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, supongan que ustedes tienen esto es lo más simple. Podría poner cualquier valor, pero vamos a hablar de eso. Entonces, la idea es que estamos suponiendo que el término de error es media 0, varianza 1, y entonces, digamos, suponiendo que la serie empiece todo en ceros, ¿ok? Todo en ceros, para que sea fácil. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y supongan que va hacia atrás todo 0, y justo hay un periodo T, en el periodo T hay un shock de una unidad. Esa es la intuición de una IRF. Entonces, si tengo un shock de una unidad, entonces en el periodo T tengo el 0 del periodo T menos 1, que es un AR 1. ¿Okay? Entonces reemplazo 1 acá. Entonces acá tengo 1. Entonces deja de ser 0 para ser 1, pero por lo menos en ese periodo. La pregunta es qué pasa en los demás periodos. Entonces la idea es que, como esto es 0,75 y después estamos suponiendo que el ET es 1 solamente en un periodo, entonces esto vuelve a ser 0. Pero me queda el 0,75 por 1 del periodo de acá, entonces me queda 0,75. Y así, entonces me queda después 0,75, 0,75, 0,75, entonces 0,75 al cuadrado. Y de nuevo, base de matemática de secundaria, 0,75 es un número menor a 1 elevado al cuadrado es menor a 0,75, ¿no? Vamos a decir que eso estaba muy difícil, pero que no. Y así sucesivamente, o sea, lo que nos va a pasar es que 0,75 al cuadrado, 0,75, 1, 0,75, 0,75 al cuadrado, 0,75 al cubo y así sucesivamente. Por pura sustitución. Entonces, una IRF
de un proceso autorregresivo de orden 1 con el beta igual a 0,75 se vería así. ¿Ok? Esas son el uso, bueno, y vamos a ver que tiene un montón de usos, las IRF. Pero así es como se vería la IRF de un proceso así. Y se puede hacer así también en Stata, se pueden hacer estimaciones. Lo acabo de hacer con matemática, pero perfectamente ustedes lo pueden hacer con la máquina. Con la máquina básicamente le están diciendo, y creo que ya tengo cargado esta base, add examples. Yo simplemente lo voy a correr a todos estos. Entonces esto, solamente nos vamos a concentrar en este cuadrante, que los otros dos no me importan. Entonces esto está basado en esta regresión. ¿Ok? Entonces, en base a esta regresión, yo le estoy diciendo, cree una IRF. Yo creo que le tengo que poner acá que lo reemplace, porque tengo que poner un replace para que no me salga esta alerta. O sea, me está diciendo básicamente que esta función de impulso de respuesta ya existe, porque ya lo he usado antes. Entonces, simplemente le estoy diciendo que me haga una IRF durante 10 periodos, ¿ok? Y le dé un nombre, ¿ok? Y después le digo que me haga el gráfico, eso es lo único que le estoy diciendo. Entonces, el gráfico de la IRF que a nosotros nos interesa en este punto es esta. Fíjense que empieza en 1 y después va hacia abajo. Y cada uno de esos, dada la matemática que acabo de escribir, es el cuadrado del parámetro estimado. Eso es lo que estoy haciendo. Y la máquina lo hace rápido, ¿okay? Con intervalos de confianza incluso, y ahí me dice, esto es una función impulso-respuesta. La otra ya la vamos a ver más adelante, ¿okay? La que me importa es esta, de X y X. Okay, estas son de las otras, pero no me interesa. Entonces también lo pueden hacer con la máquina. ¿Esos son del mismo ejercicio que estábamos haciendo? Ese con la base esta. Ya, eso es todo. O sea, los demás son simulaciones. Más sofisticadas. Bueno, y obviamente podemos generalizar esto, digamos. Podemos tener esto, una IRF para un AR1, poner beta directamente. Y obviamente, suponiendo que el beta estará entre -1 y 1, podemos escribir esto, después podemos escribir esto, y así. Que podemos hacer lo que se llama, el ejercicio que estoy a punto de hacer se llama sustitución recursiva. Entonces, uno se va hacia atrás hasta el inicio de los tiempos, y uno va sustituyendo esto en esto, después esto en esto, y así. Y esto en esto. Y entonces, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando esta secuencia. Es fácil. Veamos. Y en general, podemos reescribir entonces un proceso autorregresivo de esta forma. No es difícil. O sea, básicamente nos multiplicamos por b a la t, y obviamente, esto es matemática también de secundaria, si el t es lo suficientemente grande, entonces este término tiende a 0. ¿Okay? Si el beta está entre -1 y 1, por eso no nos importa demasiado. Lo que nos importa es esto. ¿Okay? Entonces, típicamente, la IRF de un proceso autorregresivo de orden 1 está dado por el beta elevado a la k. Porque el periodo inicial en realidad no importa. ¿Okay? Porque el periodo es demasiado grande, entonces, como está entre 0 y 1, tiende a 0. Listo, llegamos hasta ahí. Con eso vamos a hablar de forecasting. No voy a entrar mucho en forecasting. Vamos a hablar al máximo porque estos modelos ARMA, ARIMA y demás no son muy buenos para hacer forecast. Pero vamos a hablar un poco de eso, como para que se entienda que es posible, pero no se usan mucho. Vamos a ver, llegamos hasta acá por hoy. Llegamos hasta acá por hoy. Estamos más que bien. Hemos cubierto bastantes cosas. Y lo que les digo, estos son los métodos clásicos. Todo lo que estamos viendo, todos los do files, yo ya los dejé. Creo que está en presentaciones, archivos do. Creo que sí, estos son todos los do files que vamos a ver en toda la clase. ¿Okay? No existe manera de como saber en total con qué clase va. Pero si las bases están ahí.
Acá están las bases de Hansen, de Levendis y de Woolrich. Y estas son otras que voy a usar a lo largo de la clase. Entonces es cuestión de descargarlas y sacar los files y... Sí. Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Sí, ahí está todo. Ya les voy a subir las presentaciones. Eso sí se los estoy debiendo. Y con lo que les digo, acá yo les voy a subir un Excel acá que se va a llamar enlaces a clases y les voy a subir, por ejemplo, la clase de hoy. Para que lo tengan ahí a mano. Listo. Vamos a tiempo.